el mejor solo de guitarra de la historia del rock. Hubo un momento en el que una guitarra podía decir más de 1000 palabras. Tenías 16, 17 años y de pronto una guitarra empezaba a llorar en tu cuarto, en la radio de un auto o en tu viejo tocadiscos. Y algo cambiaba para siempre. Un buen solo de guitarra puede transmitir amor, despedida y esperanza. Cada nota parecía hablarnos a nosotros, justo cuando más lo necesitábamos. ¿No sabías explicarlo entonces? Tal vez tampoco puedas explicarlo ahora, pero esos 30 o 40 segundos de un solo de guitarra te cautivaron de inmediato. Hoy vamos a viajar a esos instantes irrepetibles, a esos solos de guitarra que no solo hicieron historia, sino que se quedaron a vivir en nuestra memoria para siempre. 14. Sultans of Swing: The Dire Straits. El año era 1978. El mundo estaba enloquecido con el punk y la música disco. Todo era ruido, velocidad, luces de neón. Y entonces, desde un pequeño pub en el sur de Londres, llegó algo completamente diferente. Mark Knopfler no gritaba, no saltaba en el escenario, simplemente se paraba ahí, con su Fender Stratocaster, y dejaba que sus dedos contaran historias. El solo de Sultans of Swing es como una conversación entre viejos amigos. No tiene prisa, no intenta impresionarte, simplemente fluye, como un río que sabe exactamente hacia dónde va. Aquí viene algo que quizás no sabías. Knopfler escribió esta canción después de entrar a un bar casi vacío, donde una banda de jazz tocaba para apenas 6 personas. El cantante de esa banda anunció: "Buenas noches, somos los Sultanes del Swing". Y Mark pensó, ¿qué nombre tan grandioso para una banda que toca en un lugar tan pequeño? Esa ironía, esa belleza en lo humilde, quedó grabada para siempre. El solo final de esta canción suena como la despedida de alguien que sabe que probablemente no volverás a ver, y sin embargo, te sonríe. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. 13. Bohemian Rhapsody de Queen. Un día, Freddie Mercury llegó al estudio con una obra que parecía una locura. Una canción de casi 6 minutos que mezclaba ópera, balada y rock. Los ejecutivos pensaron que había perdido la cabeza, pero Brian May, con su guitarra roja hecha a mano junto a su padre, tenía una misión: hacer que el solo sonara como un lamento desde el fondo del alma, y lo logró. El solo de Bohemian Rhapsody no es largo, apenas unos segundos en medio de toda esa locura operística, pero esos segundos contienen más emoción que álbumes enteros de otros artistas. Todo es aún más impresionante cuando piensas en que Brian May construyó esa guitarra, la famosa Red Special, cuando tenía 16 años. Usó madera de una chimenea del siglo XIX que estaban demoliendo en su vecindario. Esa misma guitarra es la que escuchas en este solo. Más de 50 años después, sigue siendo la única que utiliza. Cada vez que suena ese solo, nos recuerda que las mejores cosas de la vida muchas veces nacen de un momento de inspiración. Deja tu like si te gusta al menos una canción de Queen. En Highway Star de Deep Purple. ...1972... El hard rock estaba tomando forma y Deep Purple decidió ponerle más gasolina al fuego. Su tema Highway Star es velocidad pura. Despierta en nosotros esa sensación de querer avanzar a toda velocidad en una carretera vacía. Ritchie Blackmore, vestido siempre de negro, con esa mirada que parecía ver cosas que otros no podían,
acompañaba ese sentimiento con un solo que sonaba como si la guitarra estuviera a punto de explotar. Pero había un secreto detrás de esa locura. La canción fue escrita completamente en un autobús mientras la banda viajaba hacia un concierto. El periodista que iba con ellos les preguntó cómo componían sus canciones, y ellos dijeron, «Te lo vamos a mostrar ahora mismo». Y ahí, en ese autobús en movimiento, nació Highway Star. El solo de esta canción te recuerda que hubo una época en que la música se hacía sin computadoras, sin correcciones digitales. Era talento puro, era fuego real, y nosotros estuvimos ahí para escucharlo. Once, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Un tipo con sombrero de copa y cabello cubriendo su rostro creó uno de los riffs más reconocibles de la historia. Pero el riff es solo la entrada, el solo es donde Slash realmente habla. Ese solo suena como una declaración de amor desesperada, como si alguien estuviera parado bajo tu ventana a las 3 de la mañana diciéndote todo lo que nunca se atrevió a decir con palabras. Dato curioso que pocos conocen. Slash odiaba ese riff inicial. Lo consideraba demasiado simple, casi infantil. Lo usaba solo como ejercicio de calentamiento para sus dedos. Fueron sus compañeros de banda quienes lo escucharon y dijeron que aquello era increíble. Slash no estuvo de acuerdo, pero aceptó usarlo. Esa supuesta tontería se convirtió en su canción más famosa. A veces, lo que nosotros despreciamos de nosotros mismos es exactamente lo que el mundo necesitaba ver. The Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Si existe una canción que define lo que significa el rock clásico, es esta. 8 minutos de viaje musical, desde la suave introducción acústica hasta esa explosión final. Y el solo de Jimmy Page es la cima de esa escalera. No es el solo más rápido, no es el más técnico, pero es, quizás, el más perfecto. Cada nota está exactamente donde debe estar. Nada sobra, nada falta. Solo los fans saben esto. Y es que Jimmy Page grabó ese solo usando una Fender Telecaster de 1959, no la Gibson Les Paul con la que normalmente se lo asocia. Esa guitarra había pertenecido a Jeff Beck, quien se la regaló cuando ambos tocaban en los Yardbirds. Stairway to Heaven fue votada durante décadas como la mejor canción de rock de todos los tiempos. Pero más allá de rankings, es la canción que estaba sonando cuando muchos de nosotros entendimos que la música podía cambiarnos la vida. 9. Free Bird de Lynyrd Skynyrd. El sur de Estados Unidos tenía algo que decir, y lo dijo con Free Bird. Los primeros minutos son una balada hermosa sobre libertad y despedida. Pero entonces, alrededor del minuto 4, algo cambia. La guitarra toma el control, y durante los siguientes 5 minutos, Allen Collins y Gary Rossington tejen un solo doble que es pura adrenalina sureña. Tristemente, poco después llegó la tragedia. El 20 de octubre de 1977, apenas 3 días después de grabar su álbum Street Survivors, el avión que transportaba a la banda se quedó sin combustible y cayó en un pantano de Mississippi. 3 miembros murieron, incluyendo al vocalista Ronnie Van Sant. Desde entonces, Free Bird se convirtió en un himno de despedida. Cada vez que escuchamos ese solo, es imposible no pensar en todos los que partieron demasiado pronto y en lo afortunados que somos los que todavía podemos recordarlos con música. ¿Cuál es tu solo de guitarra favorito? Déjalo en comentarios para que todos lo escuchemos. 8. Europa de Santana. Carlos Santana siempre fue diferente.
Mientras otros guitarristas buscaban velocidad, él buscaba sentimiento. Mientras otros querían impresionar, él quería conmover. Europa es el mejor ejemplo de esa filosofía. Una canción completamente instrumental. No hay letra, no hace falta. La guitarra de Santana dice más en cada nota que lo que muchas canciones dicen con 1000 palabras. El solo no es solo una parte de la canción, es toda la canción. Desde el primer momento hasta el último, es un viaje por el corazón humano. Santana parecía estar llorando a través de su guitarra, y de cierta manera, así era. No piensa en escalas ni en técnica, piensa en dolor, en amor perdido, en redención, y eso se siente. Dicen que cuando Santana toca este tema, puedes ver lágrimas en los rostros de la audiencia. Con Europa, esas lágrimas no son de tristeza, son de reconocimiento, de saber que alguien más ha sentido lo que tú has sentido. 7. Mr. Crowley, The Ozzy Osbourne. En 1980, Randy Rhoads tenía solo 24 años. Era delgado, rubio, con cara de niño bueno. Parecía más un estudiante de conservatorio que un guitarrista de heavy metal. Pero cuando sus dedos tocaban las cuerdas, ocurría magia negra. El solo de Mr. Crowley mezcla música clásica con rock pesado de una manera que nadie había logrado antes. Es oscuro, es bello, es inquietante. Tristemente, solo 2 años después, Randy murió en un accidente aéreo absurdo. El piloto del pequeño avión en que viajaban decidió hacer acrobacias peligrosas. La música perdió a un genio que apenas estaba comenzando. Este solo nos hace pensar en todo lo que Randy pudo haber creado, y sin duda, hay que agradecer infinitamente lo que nos dejó en tan poco tiempo. Hotel California, The Eagles. California, palmeras, atardeceres naranjas, y debajo de toda esa belleza, algo oscuro, algo que no podías nombrar pero que sentías. Ese es un resumen muy modesto de Hotel California, un viaje musical de esos que quedó en la historia. Y ese solo final, ejecutado por Don Felder y Joe Walsh, es una de las conversaciones más hermosas jamás grabadas entre dos guitarras. Es como si dos viejos amigos estuvieran sentados en un porche, contándose historias sin palabras. Uno habla, el otro responde. Se interrumpen, se complementan, se despiden. Aunque no lo creas, el solo fue completamente improvisado en el estudio. Felder y Walsh simplemente comenzaron a tocar, respondiendo el uno al otro. Lo que escuchas en el disco es la tercera toma que grabaron. Los productores quedaron encantados. En ocasiones, la perfección ocurre cuando dejas de buscarla. Erupción, de Van Halen. Eddie Van Halen tenía solo 22 años cuando grabó el solo que estás escuchando. 1 minuto y 42 segundos que cambiaron la guitarra eléctrica para siempre. Antes de Erupción, la guitarra se tocaba de cierta manera. Después de Erupción, todo era posible. Eddie usó técnicas que nadie había escuchado antes. Sus manos hacían cosas que parecían imposibles, y lo más impresionante, lo hacía sonando como si fuera lo más natural del mundo. Un dato increíble es que Eddie nunca aprendió a leer música. Todo lo que tocaba venía de su cabeza y sus manos. Cuando le preguntaban cómo hacía ciertos sonidos, no podía explicarlo. Simplemente lo hacía. Decía que la guitarra era una extensión de su cuerpo. Eruption es menos de 2 minutos, pero en ese tiempo, Eddie Van Halen escribió un nuevo capítulo en la historia de la música.
Y generaciones enteras de guitarristas se sentaron en sus cuartos, intentando copiar lo que él había hecho sin siquiera pensarlo. 4. Little Wing de Jimi Hendrix. ...1967... El mundo estaba en llamas. Vietnam, protestas, revolución social. Y Jimi Hendrix, con su Stratocaster blanca, pintaba cuadros con sonido en medio del caos. Little Wing es una canción corta. Apenas alcanza los 2 minutos y medio. Pero en ese tiempo, Hendrix creó algo eterno. El solo no es agresivo, no es rápido, más bien es tierno. Es la caricia de alguien que te ama, pero sabe que pronto tendrá que irse. Jimi escribió esta canción inspirado en una chica que conoció en el Festival de Monterrey. Dijo que ella era como un ángel, moviéndose entre la multitud, ayudando a la gente. Nunca supo su nombre. Little Wing se concibió como una carta de amor a una desconocida. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix murió, siendo parte del infame Club de los 27. Pero ese pequeño ángel que inspiró esta canción sigue volando cada vez que alguien presiona play. Suscríbete al canal si quieres más videos con las mejores canciones del rock. 3. Still Got the Blues de Gary Moore. Habían llegado los 90s y el mundo del rock había cambiado. El synth-pop y el hair metal dominaban las radios. Y entonces llegó Gary Moore con una Gibson Les Paul y un corazón roto para demostrar que la guitarra seguía más viva que nunca. Still Got the Blues es dolor convertido en sonido. Cada nota del solo es una lágrima que se negó a caer. Es la historia de todos los amores que perdimos y nunca superamos del todo. Gary Moore nació en Irlanda, una tierra que supo ser golpeada por la tragedia, y que aún así mantiene la frente en alto. Este solo es la mejor muestra de su identidad, y si el dolor se siente real, es porque lo es. Gary escribió esta canción después de una ruptura amorosa devastadora. Dijo que durante semanas no podía dormir, no podía comer. Lo único que podía hacer era tocar su guitarra. De ese sufrimiento nació una de las baladas de blues más perfectas jamás grabadas. Gary Moore nos dejó en 2011, pero cada vez que suena este solo, sigue siendo medianoche en algún bar, y alguien sigue bebiendo su trago solo, recordando a alguien que nunca olvidará. 2. Layla the Derrick and the Dominoes. Eran los 70s, y un joven, Eric Clapton, estaba enamorado de Pattie Boyd. Ella era rubia, hermosa, pero había un problema. Ella estaba casada con su mejor amigo, George Harrison. Ese amor imposible, esa desesperación, ese deseo prohibido, todo quedó grabado en Layla. El solo de esta canción es angustia pura. Es el sonido de un hombre que sabe que no debería sentir lo que siente, pero no puede evitarlo. Es culpa y pasión mezcladas en 7 minutos de música. Y la verdad es que el riff principal no fue compuesto por Clapton. Fue creado por Duane Allman, el legendario guitarrista de The Allman Brothers, quien participó en la grabación. Esa colaboración entre dos genios creó algo inmortal. Años después, Clapton finalmente se casó con Pattie Boyd. El amor imposible se hizo realidad, pero el matrimonio no duró. El dolor, sin embargo, quedó grabado para siempre en esa canción. 1. Comfortably Numb de Pink Floyd. Llegamos al final de este viaje con un solo simplemente mágico. De esos que podrías escuchar todos los días sin cansarte. David Gilmour no toca la guitarra. Es como si respirara a través de ella. Y en Comfortably Numb,
Cada respiración es un universo. El solo final de esta canción dura más de 4 minutos. 4 minutos en los que no necesitas nada más. No necesitas palabras, no necesitas pensar, solo necesitas cerrar los ojos y dejarte llevar. Es curioso, el primer solo, el que aparece en medio de la canción, fue grabado en muy pocas tomas. Pero el solo final, el legendario, tomó más de una docena de intentos. Gilmour quería perfección, y cuando finalmente lo logró, el productor Bob Ezrin dijo que acababan de grabar algo eterno, y no se equivocaba. Comfortably Numb habla sobre desconexión, sobre sentirse separado del mundo, sobre ese entumecimiento que a veces nos protege del dolor. Y cuando la última nota se desvanece, siempre hay un silencio que parece decir: ¿recuerdas quién eras cuando escuchaste esto por primera vez? Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.